Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este tutorial. Os voy a enseñar a cómo utilizar Elementor, es decir, vimos cómo instalar el Astra con sus plantillas gratis de inicio y además el Elementor Pro gratis de manera legal con el Pro Elements. Así que como requisito para seguir este tutorial tienes que tener el Elementor y el Pro Elements y el Astra y alguna plantilla que te guste, pero no pasa nada porque ahora te voy a enseñar eso, aunque ya hayamos hecho tutorial. De todas maneras, si quieres seguir con este tutorial, te recomiendo que te mires el tutorial de cómo instalo Elementor con el Pro Elements. Si no lo haces así, te saldrán cosas bloqueadas. Te sirve si tienes el Elementor comprado, también te va a servir este tutorial. Lo de las plantillas de Astra es tan simple como irnos a apariencia, temas, nos vamos a añadir un nuevo tema, buscar temas, Astra, ya lo estoy viendo ahí, pero yo lo enseño, por si no os sale a vosotros. El Astra, lo activamos, en el panel de la izquierda nos aparecerá el Astra y nos sale todo esto, pues entonces nos sale aquí plugins útiles, plantillas de inicio. Es un plugin, que lo voy a instalar ahora mismo con vosotros, que nos da plantillas de inicio. Hay unas que son premium, es decir, de pago, y hay muchas que son gratuitas y nos va bien pues para aprender cómo funciona este Elementor. Cómo hacer la cabecera, cómo hacer el logo, cómo hacer el menú, cómo hacer el contenido de la página, cómo hacer las anclas, cómo hacer el footer, las páginas legales, etcétera. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible en este tutorial, sin extenderme demasiado. Complicado, me suelto de la lengua. Entonces, cuando vamos a instalar Astra, nos dice con qué vamos a construir. Como este tutorial está enfocado a Elementor, como vamos a editar cosas con Elementor, le vamos a decir que Elementor. Y ya nos abre aquí las plantillas. Si os fijáis, muchas son gratis, a no ser que ponga aquí esto amarillito, Premium, paga, dinerito. No lo queremos. Intentamos ofrecer productos gratuitos, plugins gratuitos, para que no tengáis que gastar innecesariamente si estáis probando, estáis experimentando, estáis aprendiendo. No tenéis por qué pagar si estáis aprendiendo. Por cierto, yo estoy editando esta página, estoy creando este tutorial con una página en mi PC, es decir, no está en un host. Está en localhost, es decir, lo estoy manejando desde mi ordenador. Si queréis aprender a hacer esto porque os queda bien la página y luego la queréis subir a un hosting de pago, un .com, os enseño cómo. Aquí os dejo en pantalla también un tutorial sobre cómo hacer un localhost muy sencillito de WordPress con esto. Yo utilizo el localhost para crear las páginas y luego las migro al host. Por cierto, si queréis un host que vaya muy rápido, que sea intuitivo, fácil de utilizar, os dejo en la descripción también un host o los mejores hosting que yo considero que os pueden venir muy bien por si queréis alojar vuestra primera página web o por si teníais pensado cambiar de hosting o lo que sea. Os dejo opciones. Vamos al lío de qué es nuestro negocio. Bueno, voy a tener que inventarme algo aquí porque mirad, hay un montón de plantillas y se ven muy chulas, la verdad. ¿Por qué no utilizar esta misma? Cuando clicamos en la plantilla, pues ya tiene un menú por defecto, ya tiene su cabecera, su imagen y tiene ciertos elementos, los cuales borraremos lo que no nos interese. Esta plantilla no está mal, tiene muchas cosas y vamos a probar, toquetear cosas para que aprendáis cómo funciona Elementor. Bien, lo primero de todo, el primer paso, añadir un logo. Te recomiendo que tengas un logo en PNG con transparencia, por favor. Con transparencia, para que se vea transparentito. Upload file here, le damos a subir archivos, seleccionamos archivos. Yo ya lo había subido de antes, lo busquéis en vuestro ordenador y yo he puesto aquí un logo muy sencillito, ¿vale? ¿Veis? Aquí está mi logo. Si lo queremos más grande, pues lo podemos hacer más grande. Yo lo hago pequeñito. Esquema de colores. Imaginaos que la filosofía de mi empresa pues es de color verde. Pues le ponemos verde. Entonces toda la página se verá de verdes. O de rositas, como vosotros queráis. O de azulitos, da igual, en verdes. La fuente no la vamos a tocar porque es la que viene predefinida ya con el estilo de la página. Pero se puede tocar más adelante. Así que no os preocupéis. Eso lo tocaremos. Tampoco nos deja aquí, ¿eh? Le damos a continuar. Simplemente instalaremos todo esto porque dependiendo de la plantilla puede ser que es una plantilla de e-commerce para un comercio electrónico y nos instale WooCommerce y nos instale ciertos plugins necesarios para el funcionamiento de la página. Por lo tanto, vamos a instalar todo. Si queréis dar vuestra información, la dais, no es necesario. Y le damos a Submit and Build My Website. Y se nos creará esto. Entonces ahora a esperar a que se instale todo. Yo estoy haciéndolo en localhost porque tengo el WordPress de cero, recién instalado. No tengo ningún plugin diferente a vosotros, ni tengo nada raro y así lo vamos a ver a la par. Tengo también la última versión de WordPress, así que este tutorial os tiene que salir rodado. Comentádmelo en la caja de comentarios si os está gustando. ¿Os está gustando esto o qué? Ya lo tenemos hecho en menos de 30 segundos. Visit your website. Vamos a ver qué nos ha hecho. Oh, qué chulo, nuestro logo, nuestra cabecera. Vale, tenemos aquí un botoncito de blogs. Y esto es porque he creado una página
Os lo voy a enseñar rápido. Lo primero de todo que tengo que enseñaros es la opción de menú. Si tenemos el Astra activado, al irnos a plantillas, no a apariencia, si nos vamos a menús, podremos crear un menú personalizado. Y esto es interesante para que en vuestro menú pues aparezcan las páginas que os interesa. Hay muchos tipos de botones. Uno es el botón el que le damos y nos lleva a una página en concreto, en este caso una página de blogs, que me la he inventado. O tenemos otros botones que lo que hace es desplazarnos y nos lleva a una sección de la página. Eso se llama anclas y se hace de otra manera. Por lo tanto, de la cabecera no vamos a tocar nada todavía hasta que no editemos un poco las secciones de la página, que ahora mismo tenemos esto. Imaginaos que nosotros tenemos un negocio de deportes de montaña. Yo he escogido esta plantilla porque se adecua a lo que yo quiero hacer. Vosotros cogeréis la plantilla que se adecua a lo que vosotros queréis hacer. Y en base a esta plantilla vamos a borrar o añadir cosas. Y esto es lo que voy a enseñar a hacer. Lo que os contaba de menú, si os vais a apariencias, a menús, tenemos un menú que vamos a crear. En este caso yo le he puesto nombre menú principal y seleccionamos que queremos añadir. Yo tengo añadido blogs, pero me lo puedo cargar. Cuando creamos un nuevo menú no aparece nada, pues yo puedo decirle que aparezca blogs, el Contact, Project, Service y About, que son las páginas que están por defecto. Las añadimos al menú y nos aparecerán aquí. Entonces le doy a guardar menú y de manera automática cuando recargue la página, pues aparecerán aquí todos los botoncitos. ¿Lo veis? Si doy a Projects, pues nos lleva a una página que ha creado esta plantilla, que serían los proyectos, si tenéis un portfolio, por ejemplo. El Contact, pues a lo mejor no lleva a la página principal, no, es un contacto, directamente. Luego os enseño lo de las anclas. Si le damos al logo, nos iremos a la página principal. Y ahora lo que vamos a hacer es editar con Elementor. ¿Qué editamos, el header o el sitio? El header se edita aparte. Si queremos editar solo el header, editaríamos el header. Le vamos a dar aquí. Y aquí tenemos, pues para editar solo el header, no aparece contenido. Si queremos añadir más cosas, pues por ejemplo otra cabecera debajo, podríamos hacerla. Podríamos borrarla con el botón de la X. Yo aquí pues he puesto 2 columnas. ¿Cómo se ponen estas columnas? Lo voy a borrar y lo voy a hacer de cero. Para crear esta cabecera tan simple le he dado al más. He creado pues, mirad, una estructura de 2 columnas. Podría ser esta. Aquí iría el logo y aquí irían pues los botoncitos. Entonces lo ponemos aquí. Entonces tenemos una columna por aquí y otra por allá. Pero tenemos esta línea que es de color lila, que esta línea general. Le vamos a poner un color. ¿Qué aparece aquí en pantalla? Pues mirad, aquí tenemos para editar todo esto. Para editar las propiedades de la cabecera, en este caso, de las cajas y todo. Tenemos la disposición, podemos editar todo el tema de disposiciones, el ancho, si es de ancho completo, si mide más, si mide menos, todo el tema de estilos que podrían ser las fuentes, los colores, las transparencias, las imágenes, etcétera, estaría en el apartado estilo. Y en avanzado tenemos el CSS, los márgenes, los temas de porcentajes, cosas más avanzadas que esto va muy bien aprender a hacer un poquito de CSS, manejas un poquito, porque así podéis ir un poco más allá de lo que os ofrezca la plantilla o el propio editor. En la derecha tenemos el Navigator, que cada vez que añadamos una sección, nos aparecerá aquí pues de manera visual, como si fuera un Photoshop, por capas, pues columnas, la sección completa y demás. En la sección completa le vamos a añadir un color. Por lo tanto, en la izquierda tenemos aquí el apartado estilo y le vamos a añadir un color. Podemos añadir un degradado, un vídeo de fondo, un pase de diapositivas, una imagen, lo que vosotros queráis. Le vamos a dar a color clásico y le vamos a poner un color negro. Ya está. Le he puesto un color... no puedo decir esta palabra en YouTube, por si acaso, pero ya sabéis el color que me refiero. Entonces es más que nada para que se vea que tiene color la barra principal. Sin más. Que podéis hacerla transparente, que queda maravillosa. Pero es para que se vea que hemos puesto un color. Ahora clicaríamos en una de las columnas. Le damos a este icono de aquí para editar esta columna en concreto. Y nos vamos a este menú de aquí, que esto lo que hace es ¡boom! Todas estas opciones. Si tenéis el Pro Elements con el Elementor, tendréis todo esto desbloqueado. Si no, lo tendréis bloqueado. Si tenéis el Elementor de pago, lo tendréis desbloqueado. Si tenéis el Elementor básico free, solamente lo tendréis bloqueado. Si lo tenéis con el Pro Elements añadido, lo tendréis todo desbloqueado. Por lo tanto, primero, Site Logo, lo añadimos aquí, arrastrar y soltar, esto es súper fácil. Me sale el logo del sitio que le hemos configurado al principio. ¿Queremos cambiarlo? Podemos cambiarlo aquí si queremos. Le damos a Change y lo cambiamos. ¿Queremos hacerlo más pequeñito? Simplemente lo arrastramos de manera visual. Qué sencillo, ¿verdad? Nos vamos otra vez aquí al menú de elementos y vamos a esta columna de aquí. Y vamos a ponerle el WordPress Menu. Lo ponemos aquí, el WordPress Menu, y nos salen pues ya pues por defecto las páginas estas que nos ha creado.
Así no tenemos que editarlo de cero. Pero luego lo quitaremos y pondremos nuestras páginas, no os preocupéis. Entonces esto, si os gustaría que estuviera alineado a la derecha, pues aquí en Alignment tenemos el Alignment Right, derecha. Y lo alinearíamos a la derecha. Si veis aquí que tiene un subrayado, si lo queremos quitar le damos a None y no tendría ningún subrayado. Tenemos muchas opciones y simplemente podemos tocar. Si le damos a estilo, podemos tocar el padding para que esté pues más juntito, más separado. Si, uy, le hemos cagado, pues no pasa nada, control Z y se queda como estaba. ¿Queremos ver cómo queda esto en móvil? Aquí debajo tenemos el modo adaptable y podemos verlo en escritorio o en tablet. ¿Qué pareado te he hecho? Lo vamos a ver en modo tableta, se vería así con su bocadillo de toda la vida. En móvil se vería su bocadillete y el bocadillete pues se desplegaría. Si queréis tocar la anchura de esto, pues también la podéis tocar. Pero no lo hagáis, no lo hagáis control Z. Ya estaríamos con la cabecera, una cabecera sencilla, luego tocaremos cosas, actualizamos, importante, actualizamos y previsualizamos los cambios para ver cómo ha quedado esta vaina. Pues como podéis ver, así se ve la cabecera, ya está. Nos volvemos a nuestra página principal y tenemos pues una cabecera que ya hemos creado, tenemos la primera imagen, súper chula, y esto hay que editarlo, entonces, a editar con Elementor, activáis el modo seguro por si acaso no funciona el localhost, que suele pasar. Si estáis en el host, no, ¿qué ha pasado con la cámara? ¿Qué ha pasado con la cámara, ¿Que te has caído? Sí, te has caído. No pasa nada, ya te he puesto en su sitio. Ahí. Que se vea el logo de Llobregat Digital, cojón. Pues ya estamos aquí de nuevo. Entonces ahora, si le damos aquí, nos vamos al modo editar header. No, vamos a editar el contenido. Aquí tenemos el texto, pues simplemente pues clicando podemos poner texto. Bienvenido a mi página. ¿Tamaño de esto? Pues aquí, como estamos editando esta sección en concreto, le clicamos aquí y aquí nos aparecerá etiqueta HTML. Puede ser un H1 que posiciona mejor nuestra frase clave objetivo, como os enseñó Abel con el SEO, o os enseñará. El H1, tamaño medio, grande, XL, XXL. Y aquí de segundas, que lo disfrutéis. Y aquí tenemos un separador en color verde. Todo esto son elementos que aparecen aquí. Tenemos carruseles, portfolios, form, slide, botones, vídeos, etcétera. Esto es un botón. Imaginaos que no viene esto. ¿Cómo lo añadimos? Pues mira, me lo voy a cargar. ¿Cómo se carga esto? Clic derecho, borrar. Ya no tenemos botón. Ya no tenemos botón. ¿Cómo lo ponemos ahora? Pues simplemente le damos aquí y aquí tenemos todas las opciones. Y vemos aquí pone botón. ¡Hala! Pone botón. Pues cogemos el botón y se lo ponemos por aquí. ¿Dónde nos deja? Aquí. Vale. Pues nos aparece el botón. Pero no está centrado. Yo lo quiero centrado. Pues le doy a alineación centro. ¡Uy! Centrado. Es gris. No me gusta el gris. No me gusta un pelo el gris. No me fío del gris. Nos vamos a estilo. Veis que es muy intuitivo. El color de texto por defecto que está en blanco. El color, pues vamos a poner el color verde, que es el color de la página. Demasiado verde. Un poco menos verde. Así. Y ya está. Ya tenemos un color con su botón. Un botón con su color. ¿Queremos editar esto de aquí? Ver más. Pues será el botón de ver más. ¿Que es muy pequeñito? El botón, es decir, la tipografía es muy pequeñita. Pues dentro del botón, en estilo, nos vamos aquí a tipografía y le podemos subir un poquito el tamaño. Vale. Le subimos el tamaño. Como estéticamente os guste mejor. Tenemos muchas opciones. Muchas opciones. El botón, ¿dónde va a ir el botón? ¿Vamos a aprender a hacer un ancla? Sí, vamos a aprender a hacer un ancla. Simplemente le clicamos. Nos vamos a contenido y el enlace, aquí es donde tenemos que llevarlo a un sitio. ¿Dónde queremos que nos lleve? Pues por ejemplo, ver más nos podría llevar pues a este... Bueno, aquí, esto, mira. Esto si no nos gusta de la página le damos a la X y lo borramos. Esto está chulo, me lo quedo. Esto está chulo, me lo quedo. Esto está chulo porque luego os enseñaré a hacer una cosa con esto. Me lo quedo, entonces, por ejemplo, esto, si no me gusta, lo puedo borrar, pero está bien, es un buen separador. Ahora imaginaos que este botón le quiero poner un ancla para que me lleve aquí. Para que este botón me lleve hasta aquí o hasta aquí abajo, ¿vale? Para que veáis más el efecto scroll. Simplemente tendría que clicar en la parte donde quiero que me lleve ese botón. Le doy a editar sección. Y aquí en avanzado tenemos ID de CSS. Importante. Y le vamos a llamar ver más. Todo junto, no pongáis espacios, ver más. Ni acentos, ni ñes, ni cosas raras. Ver más, así, ver más. Lo dejamos así, guardado, nos vamos otra vez al botón. Y aquí el enlace, porque nos pide un enlace. Esto podría ser, por ejemplo, imaginaos que queréis que os lleve a una URL de YouTube. Pues le ponéis aquí directamente la URL de YouTube, ¿eh? O un enlace de referido de Amazon, por ejemplo.
Pero si queremos que solo nos haga un ancla, tenemos que poner el hashtag, es decir, la almohadilla, hashtag para los modernos, almohadilla para los viejos. Comenta, team hashtag, team almohadilla. ¿Tú de quién eres? Bueno, no me enrollo más con las tonterías, así que le voy a dar a ver más. Ver más. Porque nos va a llevar al div. El div es esto de aquí, o sea, lo que es de color purpurita. Es el div, es el contenedor. Nos va a llevar hacia ese contenedor que tiene esa clase CSS puesta así en avanzado, que se llama ver más. Pues si nos vamos aquí, el ID de CSS es ver más. Vamos a actualizar y vamos a previsualizar que este botón funcione. Le damos al ojito para previsualizar los cambios. Entonces estamos en nuestra querida página, le damos a ver más y nos lleva al sitio. Ya hemos aprendido a hacer un ancla. Lo de los menús funciona completamente igual. ¿Recordáis dónde estaban los menús? En apariencia menús. Pues podemos añadir uno nuevo. ¿Cómo? Enlaces personalizados. Imaginaos que ese ver más lo queremos poner también arriba en el menú. Pues simplemente donde pone URL, al igual que podemos poner un vídeo o un enlace hacia una de nuestras páginas o una página externa, pondríamos el hashtag o la almohadilla ver más. Y el texto del enlace para que se previsualice en la barra sería ver más. Aquí sí que lo podéis escribir bien, con su acentito y todo, ¿eh? Añadir al menú. Y aquí a la derecha pues lo veis. Si lo queréis que sea el primero, lo arrastráis para que se vea el primero. Guardar menú. El contact, como es una página diferente, al igual que blogs, es una página que hemos creado aquí en páginas, están aquí y podemos añadirlas y nos aparecerán sin problemas, ya está. Pero ahora si nos vamos a Quesos Martínez, importante en ajustes de menú que se vea en el menú principal, ¿de acuerdo? En el menú principal. Y le dais a guardar menú. Si por un casual nos aparece en la barra de menú, simplemente tenemos que editar el menú. Ahora estamos editando el menú. Vamos a la columna donde estamos editando este menú, aquí, ¿vale? Y el menú, por defecto, es un menú que nos ha creado por defecto. Nosotros hemos creado el menú principal, que es diferente, es el que hemos creado nosotros. Entonces, cuando le cliquemos, nos aparecerá el ver más. Le damos a actualizar, vamos a previsualizar la página, y ahora sí nos aparece el ver más. Y cuando le clicamos, nos hace el ancla hacia ese lugar. Para hacer una landing page es importante que sepáis hacer esto para que os lleve a secciones de la landing page. Explico cosas útiles, ¿eh? O eso intento. Por favor, espero que eso os esté gustando. Le estoy dando mucho amor, a este tutorial. Vamos a seguir. Estamos editando la cabecera, nos volvemos a editar esta sección que es la página entera. Entonces, como hemos pegado un plantillazo, queremos cambiar la imagen de fondo. Está en parallax, es decir, se queda estática mientras la página se desliza. Os voy a enseñar a editar esto. Simplemente le clicamos aquí y aquí en estilo pues tenemos aquí la foto de fondo. Simplemente seleccionamos una imagen. En nuestra biblioteca de medios tenemos imágenes, pero nosotros podemos subir una nueva aquí. Le damos a seleccionar archivos y subimos una foto. Cuando tengamos una foto subida, pues simplemente la seleccionamos, seleccionamos una que nos guste. Por ejemplo, esta está chula. Le damos a seleccionar, no importa el tamaño porque se va a adaptar. Y ya tenemos una foto de fondo. Tamaño de la imagen no lo toquéis, dejadlo en completo, sobre todo si es una cabecera. Posición arriba centro, por defecto, se quedaría así. Si queréis moverlo un poquito, pues centro-centro, centro-izquierda. O lo podemos poner en personalizado y lo movemos nosotros como nos dé la gana, ¿vale? Pero se va a desbordar un poquito. Así que nada, cualquiera de estos me sirve. Repetir está en no repetir, si lo pusiéramos en repetir, pues se vería duplicado esto. Tamaño de pantalla por defecto también, porque si le damos en automático, pues veis aquí se repiten cositas. Entonces le vamos a dar a no repetir. Pero se nos ve esto. Entonces queremos que rellene, abarcar. Entonces vamos a hacer que abarque todo el contenedor. Siempre va a abarcar, tenga el tamaño que tenga. Por cierto, si veis que aquí se ve de una manera y en la web donde os estoy enseñando se ve de otra, es porque estoy en localhost, ¿vale? Si lo hacéis en un hosting no va a pasar esto. Por eso siempre previsualizarlo para ver cómo quedan los tamaños y esas cosas. Veis, aquí también se ve sin formatear el texto, pero aquí se ve bien. Así que no os preocupéis. Vamos un poquito más allá y vamos concluyendo este tutorial. Simplemente, si queremos cambiar imágenes, pues editamos, seleccionamos una imagen que haya por aquí, la de los montañistas, y hemos cambiado la imagen. Los botones, os he enseñado a editarlos. Los botones tienen un enlace, pues por ejemplo, puedo ir a ver más, ¿vale? Solo he creado ese, pero podemos crear más. Entonces cuando cliquemos, pues nos llevaría aquí. Si nos vamos aquí a la lista de elementos, podemos añadir un vídeo. Imaginaos que queremos un vídeo aquí debajo, pues simplemente es arrastrar y soltar. Y por defecto pues nos da el vídeo de Elementor.
Pero nosotros aquí le podemos dar el vídeo que queramos. Me voy a uno de mis tutoriales y lo pongo aquí. Simplemente pego el link y aparecería mi link. Sobre todo si estamos haciendo blogs, esto va bien para insertar links pues, de vídeos que hagáis en vuestros blogs, o un producto, o lo que sea. Podemos incluso decirle que se autorreproduzca, es decir, nada más entrar a alguien en la página, se autorreproduciría el vídeo y es una visita que te llevas a tu página de YouTube. ¿Qué te parece? No lo hagas, puede caer mal eso, ¿eh? Puede caer mal. Y aparte son visitas que se caen al vacío y no muy bueno para el SEO de YouTube. Pero no va de esto este tutorial. Vamos otra vez a la lista de elementos y vemos que tenemos muchas cosas. Por ejemplo, un espaciador. Imaginaos que esto está muy pegado. Pues podemos ponerle un espaciador aquí entre medias y da un poquito de espacio. Más elementos. Si lo queremos en forma de separador, pues le podemos poner un separador y nos hará una rayita. Estilo continuo, lo tenemos doble, lo tenemos punteado, lo tenemos de muchas formas. Esto como vosotros queréis hacerlo. Ya estoy modificando una plantilla que me he descargado del directorio de plantillas que tiene Astra y lo estoy modificando a mi gusto. Imaginaos que el blanco de fondo no me gusta, pues me voy al contenedor general, me voy a estilo, que es todo lo referente al color, me voy al clásico y le puedo poner, pues, yo qué sé, pues un color rojo. Esto es feísimo, no lo hagáis. Como mucho un blanco roto así grisáceo. Le podemos poner una imagen de fondo también si queremos, efectos de scroll. Muchas opciones que podéis aquí toquetear y ir practicando. El texto, pues lo mismo, el texto se modifica. Los botones, os enseño a ponerlos. ¿Qué más queda? Pues cuando ya está todo le damos a actualizar, previsualizar los cambios y aquí tenemos nuestra web. Ver más, nos lleva aquí. Hemos puesto un vídeo. Tenemos un separador, hemos cambiado las fotos, hemos cambiado el fondo de esto, hemos cambiado la imagen, hemos cambiado el texto, lo hemos hecho más grande, ese H1, que es la palabra clave que va a posicionar tu página web. Luego tenemos aquí enlace a páginas personalizadas, el contacto, el about y todo eso. Yo os he enseñado cómo usar Elementor. Con estas cosas son las bases de cómo se utiliza el Elementor. Es bien sencillito. Aquí tenemos para editar las cosas, el contenido, el estilo y el avanzado. Y aquí pues tenemos en el Navigator, tenemos toda la estructura de la página web. Creo que ha quedado completito. Si me he dejado algo, si queréis algo en concreto, por ejemplo, cómo solo hacer anclas, y hago un tutorial solo de anclas, pedídmelo. ¿Queréis una página para que queden vuestros blogs chulos? Pues pedídmelo. Todo lo referente a WordPress y Elementor o Divi, por ejemplo, o el constructor clásico. Todas las dudas que tengáis, comentadlas en la caja de comentarios y os atenderé. Espero no haber hecho muy largo este tutorial. A ver cuánto dura. ¡Ay! 40 minutos. Voy a intentar acortarlo lo máximo posible, haciendo cortecitos y que os quede claro, ¿vale? Mucho amor para todos vosotros. Besitos, abrazos y hasta la próxima. ¡Suscríbete!